¿Cómo están? Paz, ¿querés Hola, compartir? Buen día. dale. Buen día, ¿cómo estás? Va a dar la clase hoy la doctora María Paz Cabrera del Hospital Español. Ahí va. Decime, Fran, si ya se ve bien. Sí, perfecto, se ve todo bien. Bueno, cuando me digas, empiezo. Vamos nomás. Bueno, mi nombre es María Paz Cabrera, yo soy fellow de segundo año del Hospital Español de Buenos Aires. El tema que me compete dar en el día de hoy es sobre tumores serosos de bajo grado. Para ordenarnos un poco en el desarrollo del tema, voy a hablar sobre una breve introducción, sobre el diagnóstico, tratamiento, el seguimiento de estos tipos de tumores, la recurrencia y unas breves conclusiones del tema. A modo de introducción, sabemos que estos tipos de tumores representan un 5% de los carcinomas de ovarios epiteliales. Se considera un subtipo histológico diferente al resto de los otros tipos de tumores de ovario. La edad de presentación generalmente son en mujeres jóvenes. La presentación generalmente también es un estadio avanzado, entre el 66 y un 90%, con una progresión lenta. La supervivencia global mediana puede superar los 10 años. La historia familiar es infrecuente en estos casos y todo lo que voy a desarrollar y lo que voy a discriminar en esta charla generalmente se basa en estudios retrospectivos. Debido a la baja prevalencia de este tipo histológico, no hay tantos estudios prospectivos y actualizados sobre este tema. En esta revisión que han realizado este grupo de ginecólogos oncólogos de diferentes países, en el cual han agrupado todos los tumores serosos de bajo grado, han podido evidenciar que la sobrevida libre de enfermedad es de 19,5 meses, con una sobrevida global de 82 a 99 meses. Hay una mayor tasa de enfermedad persistente al finalizar la quimioterapia primaria basada en platino. La recurrencia se asocia en un 75% después de un diagnóstico original de lo que es un tumor de borderline. También se evidenció que la endometriosis previa se consideró un factor de riesgo significativo, aumentando el riesgo más de 7 veces. Y respecto a la clínica, se pudo observar que es similar a los otros tipos de cáncer de ovario. No hay diferencias en este parámetro. Respecto a la etiología, pueden ser de dos modalidades. Una que es de novo, y si no, a partir de lo que es las trompas de falopio, en el cual lo que se hace es presentar una endosalpingiosis, que esto produce un tejido extraovárico que podría tener una aportación de la mutación que podría desarrollar este tipo de tumor, que después lo vamos a desarrollar en mayor exactitud. Respecto a este consenso que han descrito reclutando todos los tumores serosos de ovario de bajo grado, se puede observar que este tumor es de crecimiento lento, que tiene una baja actividad mitótica y una morfología bien diferenciada. La enfermedad es de curso prolongado, pero es resistente a la quimioterapia. Esto lo hace particular y lo hace un subtipo histológico más independiente respecto a las otras histologías. Y esta autora, que es Malpica, los compara y agrupa todos los tumores serosos de bajo grado con los de alto grado, en el cual dos poblaciones similares de 50 pacientes en cada una de ellas, y se pudo ver algunas diferencias. Respecto a la edad media en el bajo grado es de 41 años versus 55 años en alto grado. Respecto a grado de diferenciación, fue más prevalente grado 1 y 2 en bajo grado, diferente en alto grado, que era más prevalente grado 3. Se presentaba una leve a moderada atipia nuclear con una representación de dosis mitosis por campo, diferente al alto grado, en el cual hay una alta atipia nuclear con mayor de 10 mitosis. La P53 no está mutada, en el caso de los alto grados sí está mutada. Y en un 60% en estos tipos se asocia a lo que es la neoplasia serosa de borderline, diferente con los de alto grado, en el cual solamente se representa en un 2% en estos casos.
Respecto al diagnóstico, es un poco similar a lo que venimos manejando con los otros tipos de ovario. Se solicita el marcador del CA125, estudios de imágenes como tomografía o resonancia, y de preferencia se requiere la pieza final de la cirugía para obtener un dato más preciso sobre este tipo de tumor. No se prefiere lo que es la citología, y se puede ver en el diagnóstico que en estos casos hay mayor expresión de lo que son los receptores de estrógeno y progesterona, diferente a lo que representa el tumor de alto grado. También van a estar implicadas algunas mutaciones, como dije anteriormente, los receptores de estrógeno y progesterona, KRAS, la vía de BRAF, PAX2 y algunas vías principales como la MAP quinasa, PI3 y mTOR. Todavía no se ha determinado con precisión en qué medida estos receptores de estrógenos y progesterona podrían afectar la sensibilidad a lo que es la terapia hormonal. Según la Sociedad de Patólogos, describe un poco lo mismo respecto al diagnóstico y demuestran que el tumor de borderline es uno de los grandes precursores en estos casos, y también desarrolla que tanto KRAS y BRAF son las mutaciones representadas en un 50 o un 60% de los casos. Respecto a la fisiopatología, vuelve a considerar lo mismo y describe que los tumores serosos borderline podrían ser descritos o desarrollados de una manera sincrónica o metacrónica en estos casos. Ahora bien, un poco metiéndonos en lo que es el tratamiento, en las recomendaciones de las guías que detallan sobre este tipo de tumor, vemos que tanto la FIGO, la NCCN y la ESMO desarrollan que la cirugía es la primera elección en caso de ser posible. La segunda opción es la adyuvancia u observación en los casos en cual se podría considerar, que lo voy a detallar más adelante, y la neoadyuvancia no estaría recomendada en estos casos, si bien en algunos casos puntuales tendría que ser indicada. Bueno, respecto a la NCCN, en estadios 1A, 1B, 1C, con una cirugía solamente sería factible y se recomendaría observación luego de ella. En estadios 1C y de 2 a 4, el tratamiento ayudante, incluido lo que es platino Placlitaxel, sería una de las opciones. Y en estadios 2 a 4, además de la terapia con platino, se podría adicionar lo que es la terapia hormonal con el letrozol, que es una recomendación hoy en día 2B. Estas son las drogas recomendadas por la NCCN, en el cual, como vemos, de los regímenes de preferencia, tanto el carboplatino para el Placlitaxel con terapia de mantenimiento de letrozol es una de las recomendaciones, o con mantenimiento de bevacizumab, o solamente utilizando letrozol como monoterapia. En relación a la adyuvancia, lo que se ha descrito en esta revisión, se ha podido observar que en este pequeño grupo de pacientes que habían recibido neoadyuvancia, que si bien es un número muy escueto, que son 25 pacientes, de ellas solamente una había tenido una respuesta completa, y 21 pacientes de ellas habían tenido una enfermedad estable y 2 habían progresado al tratamiento. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que tiene una baja respuesta a platinos y una mayor tasa de persistencia de la enfermedad. Respecto a este trabajo en el cual evalúa los diferentes tipos de tratamientos que voy a ir mencionando, se puede ver que en pacientes que habían sido operadas y que habían tenido el tumor residual mayor a 1 centímetro, tenían una respuesta posterior a las cirugías que habían realizado tratamiento con quimioterapia estándar, tenían una poca respuesta posterior y mayor tasa de recurrencia. Y también se observó que estas pacientes, si se las comparaba con los tumores serosos de alto grado, vemos que en las pacientes con tumores serosos de alto grado con un tumor residual mayor a 1 centímetro tenían mejores respuestas comparándolos con los tumores serosos de bajo grado. Y además se pudo observar que en pacientes que habían realizado neoadyuvancia era menos efectiva en los tumores serosos de bajo grado comparándolos con los tumores serosos de alto grado. Por lo tanto, acá recalcamos un poco el poco papel de la terapia estándar en estos tipos de tumores. En este otro trabajo, en el cual compara la citorreducción primaria con quimioterapia de platinos, comparándola con la utilización de terapia hormonal, se puede ver que en pacientes que hacían terapia estándar versus terapia hormonal,
se pudo ver que la sobrevida era diferente. La sobrevida libre de enfermedad era de 26 meses para pacientes que usaban la terapia estándar versus 64 meses con terapia hormonal de mantenimiento, pero no hubo diferencia en estos casos en la supervivencia global. Por otra parte, en este otro estudio retrospectivo, en el cual incluye 2 centros oncológicos, en el cual evalúa, luego de la citoreducción primaria, la utilización de terapia hormonal, en el cual incluía acá lo que es el letrozol, anastrozol y tamoxifeno, y se puede ver que de todas las pacientes estudiadas, solamente el 22% de ellas había desarrollado una recurrencia del tumor. Y también se pudo ver que la sobrevida libre de enfermedad a 2 años era del 82% y la sobrevida libre de enfermedad a 3 años era del 79%, donde la sobrevida global a los 2 años era del 82% y a los 3 años era del 92% respectivamente. Acá lo podemos ver en las curvas del gráfico de la derecha. Bueno, ahora bien, respecto al seguimiento en estas pacientes, como lo describen las guías, se realiza un poco similar a los otros tipos de tumores de ovario, cada 2 a 4 meses los primeros 2 años, cada 3 a 6 meses por 3 años y anualmente después de los 5 años. Siempre se prefieren los estudios de imágenes, el marcador sea 125 siempre y cuando estuviese elevado al inicio y una evaluación genética siempre se recomienda para estos tipos de tumores. Respecto a la recurrencia, la NCCN describe una posibilidad de citorreducción secundaria, pero solamente en casos en que el intervalo libre de enfermedad sea prolongado, que haya una masa aislada que sea operable y que no haya una carcinomatosis diseminada, difusa, en el cual la cirugía nos podría entorpecer más que favorecer un poco el pronóstico de la paciente, o en casos en cual la clínica amerite que necesite una cirugía. Para la recurrencia, las recomendaciones de la NCCN son realizar lo que es la terapia hormonal o quimioterapia, y en caso de que la paciente sea sensible o no al platino, se recomendarían algunas drogas específicas. En este caso, en caso de que los pacientes sean sensibles al platino, si bien hay bastantes opciones para elegir, una de las primeras es carboplatino combinado con gemcitabina, siempre sumándole o no bevacizumab, o algunas otras terapias como doxorubicina, con gemcitabina y inmunoterapia, que la vamos a detallar más adelante. Y en pacientes que sean resistentes a los platinos, se puede optar por ciclofosfamida, docetaxel, etoposide, entre otras. Bueno, ahora mencionando un poco el tema de la recurrencia y las diferentes líneas que han sido estudiadas actualmente, se pudo ver en este trabajo que es el Milo Engot, que si bien tuvo que finalizarse antes de tiempo, este trabajo demostró que la sobrevida libre de enfermedad usando el vinimitinib era menor que la terapia estándar, pero pudieron observar en este trabajo que había una diferencia subanalizando a aquellas pacientes que tenían mutación del KRAS respecto a la progresión de enfermedad. Por lo tanto, decidieron que en esta mutación específica sí tenía un efecto beneficioso. Respecto a este otro trabajo en el cual compara el trametinib versus la terapia estándar de elección, se puede ver que la supervivencia libre de progresión en estas pacientes era de 13 meses versus 7 meses en la quimioterapia estándar y de 15 meses versus 10 meses utilizando lo que es el letrozol. Además, se pudo ver que había una reducción del riesgo de la progresión de la enfermedad o muerte a un 52% comparándolo con la quimioterapia estándar. Si bien estas pacientes tenían efectos beneficiosos, en lo que son los efectos adversos de mayor a grado 3, tenían un porcentaje un poco mayor que la terapia estándar, más que nada se evidenciaba en lo que es la toxicidad hematológica, gastrointestinal, cutánea y toxicidad vascular. Respecto a este último, en el cual sí estaría aprobado por la FDA, en el cual incluye 2 drogas, que es el avutometinib con el defactinib. En este caso, actúa sobre 2 vías inhibidoras, en el cual es el RAF y el MEK, y se pudo ver que tenía un efecto beneficioso también en pacientes con mutación del KRAS, en el cual la supervivencia libre de enfermedad para este grupo de pacientes era de 22 meses. Además, se pudo evidenciar que en la población general tenían un 57% de pacientes que tenían la enfermedad estable y que la tasa de respuesta objetiva eran del 44% y del 17% respectivamente. Bueno, y para ir finalizando, este es uno de los últimos
trabajos publicados, en el cual todavía no está aprobada esta droga por la FDA, y se pudo ver el uso de ribociclib con letrozol, en el cual tiene efectos favorables y se evidencia que hubo un 64% de respuestas en reducción de tamaño de las lesiones dianas en los estudios de imágenes, en el cual hasta la actualidad de las pacientes evaluables tenían una tasa de respuesta en la realidad global mayor al 23%. Y como futuro nos planteamos si se podría evitar la quimioterapia adyuvante debido a lo que describí anteriormente, en el cual tiene poca tasa de respuesta, y este estudio en el cual está ongoing actualmente lo que hace es comparar la utilidad de paclitaxel carboplatina con letrozol de mantenimiento versus solamente utilizar la monoterapia con letrozol. Con todo esto llegamos a las siguientes conclusiones, en el cual se pudo determinar que este tumor es biológicamente diferente al cáncer seroso de ovario de alto grado. La citorreducción primaria completa es el tratamiento de elección. Se pudo saber que la respuesta es limitada a lo que es la terapia convencional y que las terapias hormonales y dirigidas han demostrado resultados beneficiosos en la recaída de la enfermedad. Y por último, que la terapia con letrozol se podría considerar como monoterapia en adyuvancia cuando tengamos los últimos resultados. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Hola. Ya. Ahí está, ¿lo escuchan? Ahí está. Buen día a todos. Bueno, felicitaciones por la presentación. Excelente. En realidad, utilizar como una frase de viejo paradigma, hegemónico si se quisiera para los conceptos actuales. En este caso sí, cuando el bisturí no cura, no cura. No hay forma. Antes se pensaba que todo lo que no curaba el bisturí no era pasible de cura. Bueno, justamente en esta enfermedad, el máximo esfuerzo por parte del cirujano es el que puede lograr mayores resultados. Y como comentario, cuando ustedes vean que para una patología se utilizan tantos esquemas y se busca por tantos lugares, tratar de buscar una solución es porque es difícil, es complejo y en general no responden. Y llevar a encontrar una molécula que pudiera actuar en un tumor que se divide poco, creo que va a pasar muchos años. Así que más allá de los trabajos, más allá de discutir las P, qué es lo que es estadísticamente significativo o no, solamente quería hacer una reflexión general sobre el tumor de bajo grado ovárico. Yo aporto algo a lo de Gonza. Buen día a todos, ¿cómo andan? Debes estar pasando por las sierras, porque no se escucha, Gonzalo. ¿No se escuchó nada? Sí, un poquito, un poquito. Ay, qué lástima. Bueno, voy de nuevo. No, gracias, se escuchó, gracias. Ah, bueno, muy amable. Ya te voy a volver a colaborar. Te voy a volver a colaborar. Dale, Diego. No, un poco me parece muy pertinente lo que dice Gonzalo y a lo mejor un poco en contra de lo que decía María Paz. Lo único que no estoy muy de acuerdo es que en la citorreducción secundaria, aun cuando tenga más de una lesión o cuando veas que tienen una carcinomatosis factible de hacer una citorreducción, estos son los casos realmente que, como recién decía Gonzalo, te ayuda a mantener la paciente un poco más de tiempo, un poco más de sobrevida a esa paciente, porque realmente cuando recae una paciente antes del año, que bueno, sabes si realmente esa recaída fue porque
no hiciste una buena citorreducción o porque la enfermedad volvió muy rápidamente. Creo que la citorreducción secundaria ahí puede ayudar muchísimo, teniendo en cuenta todo esto de que no tenemos una medicación factible de buenos resultados. Así que aun cuando la paciente recae pronto o no, o una recaída a distancia, tenemos que tratar de lograr un máximo esfuerzo. Obviamente, si es una carcinomatosis muy diseminada, no tiene sentido, pero sí, si tiene varias lesiones o tiene una carcinomatosis citorreducible, hay que hacer el esfuerzo. Sí, coincido, Diego, no es que Paz diga que no hay que hacerlo, la evidencia en ese escenario no la tenemos, pero sí extrapolando todo. Yo quiero agregar un dato de color que me parece que en el cáncer de ovario de bajo grado, lamentablemente nos han acostumbrado a que el Action y el ICON 1 eran trabajos de cáncer de ovario de alto grado. Y si ustedes lo ven, tienen prácticamente un 25% de cáncer de ovario de bajo grado. Estadios 1, grado 2. Eso hoy día son tumores de bajo grado. Y nadie hizo ese subanálisis en el Action, en el ICON, de por qué dio tantos buenos resultados a favor de la quimio, aceptando el Action en un grupo muy chiquito. Pero bueno, estaría bueno, no sé, desde algo, plantearlo alguna vez de hacer algo, si tiene que ver. La doctora Prosillo, que la veo ahí lateral a la doctora Cabrera, ¿quiere aportar algo? Buen día. Y estoy medio de local, no sé, muy buena la revisión. Justo sabés que pasa a lo que dijo Diego antes de la charla, me dice, ay, qué tema con la citorreducción secundaria, lo hablamos un poquito. Sí, las guías obviamente no dicen nada, coincido, pero también un poco lo que dice Gonzalo, es el bisturí, es como los sarcomas, esos tumores donde uno va siempre con el bisturí. Así justo estábamos hablando de eso, está muy atinado el comentario. Y le hago una pregunta, Luciana, Gonzalo, Diego. Díganme, ¿qué cáncer de ovario de bajo grado no le vive más de 10 años? Sí. Haciendo decía colación. No vi ninguno, me decía ayer. Yo vi dos que recuerde ahora y les fue mal. Nosotros tenemos muchas de bajo grado, pero la verdad que no se nos mueren. El problema es que se mueren de las complicaciones que generan el dejar las recurrencias. No conozco muchas, la verdad que es el incordio del bajo grado. No es tan mortal como el alto grado y a veces se sostiene muy sintomático, sobre todo que el bajo grado le gusta mucho el hueso, a diferencia del alto grado. Todos nuestros casos fueron a nivel del sacro, a nivel de fosa obturatriz. Siempre, por ejemplo, ahora tenemos un caso que lo operamos por primera vez en el 2011, la operamos 3 veces, la introducción secundaria fue una resección de un tumor en el pericardio, y en la actualidad la paciente tiene una recurrencia inguinal izquierda que llega hasta el sacro, desde la ingle izquierda hasta el sacro. Y obviamente está sintomática porque tiene 14 años de sobrevida esa paciente, sin un riñón derecho, porque ese riñón se tronó por la recurrencia derecha, adherida al hueso. Entonces son pacientes que le recaen muy fácilmente y que el bisturí, coincido con Paz ahí, no hace tanto en la secundaria y la operás y enseguida recae el bajo grado. Ese es el problema que tiene. Y viven mucho. Eso quería aportar. Sí, coincido, Fede. Y depende mucho de qué tan buena haya sido la cirugía primaria. Pero las pacientes de bajo grado suelen vivir bastantes años y solemos operarlas varias veces. Coincido porque, bueno, uno siempre intenta hacer el máximo esfuerzo porque sabe que la adyuvancia no va a funcionar. Más de lo mismo lo que digo, pero sí, la sensación es que viven mucho más. Y la otra que se sugiere, bueno, lamentablemente es caro, es la gran mayoría de estas pacientes terminan haciendo el Foundation One porque no hay respuesta a nada. Entonces le das hormonoterapia, le das, bueno, si bien en la guía pone quimioterapia, la quimio mucho no hace, pero le terminan dando hormonoterapia, terapias dirigidas. Nosotros tenemos varias pacientes jóvenes que hemos enviado a hacer Foundation One y tienen sobrevida. Por ejemplo, operamos una de 26 años, operada 2 veces y vivió 8 años, operada por primera vez a los 26 también. Sí. Bueno, falleció este año, pero sí son muy, a diferencia de lo que sería un alto grado, sobreviven más. Sí, Diego, iba a decir algo. No, sí, que yo creo que también
vamos a empezar a conocer más de esto, porque me parece que el diagnóstico antes no era tan fácil de hacer. Yo creo que esto los patólogos lo aceitaron mucho a través de la nueva clasificación. Entonces yo creo que muchos tumores antes, a lo mejor que no entendíamos por qué recaían, que parecía un borderline, ahora son tumores de bajo grado, y eso también me parece que a medida que pasen los años y tengamos más evidencia, nos va a ayudar un poco más. Inclusive mucho en nuestros países subdesarrollados, que a lo mejor un primer diagnóstico lo hace un patólogo con hematoxilina y eosina, y bueno, sabemos que hoy en día es muy difícil hoy tener un diagnóstico preciso con una sola técnica. Tal cual. Sí, bueno, Sí. todos estamos medio expectantes de que se cierre el trabajo ongoing con letrozol, ¿no? Sí. Sí. Tal cual. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Paz? No. Doctor Franco. No, porque después se me corta y me criticas. No. Con Tommy estamos pensando que el próximo Ateneo vamos a ir en el auto y vamos a arrancar los dos. Hola, ¿me escuchan? Así. Y qué sé yo, si pretenden ser originales, creo que va a ser fallido, pero si lo quieren intentar, adelante. Bien, está bien. Como prudencia está muy bien, doctor Franco. Mal ejemplo, ¿no? Manejar y estar en el Ateneo, pero bueno. No vine a este mundo a dar buenos ejemplos, es lo que hay. ¿Listo? ¿Alguien que por favor, Francisca, puede cerrar usted porque son retas? No, la semana que viene.